Vamos con la perseverancia de los santos. Quedan dos temas más. Y damos por terminado, ¿cierto?, la doctrina de la gracia que hemos estado viendo durante todos estos meses. Entonces estamos viendo, como bien lo dije recién, la perseverancia de los santos. Y el meollo en esta doctrina es que cuando el Señor salva a alguien, esa salvación es para siempre, ¿cierto? Nunca será revertida. Y eso lo tenemos más que claro. La Biblia es clara acerca de esta verdad básica, y la verdad básica es que la salvación por naturaleza, por su naturaleza misma, es irrevocable. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Y a pesar de la claridad de las Escrituras, hermanos, de todos los versículos que hemos estado viendo, hemos estado aprendiendo, ¿cierto? No obstante, en este punto hay aquellos que han caído bajo la influencia de la enseñanza que niega esta verdad. Hay muchos que niegan esto, hermano, que piensan que la salvación se puede perder, que piensan que Dios nos salva y después nosotros perdemos nuestra salvación, que Dios nos llama, ¿cierto?, al arrepentimiento y después de alguna u otra forma nos perdemos en el camino, nos desviamos, como dicen algunos, se descarrían, lo cual no es, eso tampoco es bíblico, hermano. Yo muchas veces he escuchado a personas decir que son cristianos descarriados. Eso no existe. ¿Es cristiano o no es cristiano? No hay un término medio. No, yo soy cristiano, pero estoy descarriado porque me enojé con el pastor, me enojé con un hermano, me hicieron esto en la iglesia, me pasó tal y tal cosa. No, eso es una mentira, hermano. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Y el que el Dios salva, Dios lo preserva y le ayuda, ¿cierto?, día a día en la perseverancia. Perseveran cada día hasta llegar al punto final, que es la salvación. Hay muchos en la iglesia cristiana que están viviendo en algún tipo de temor ante la posibilidad de que puedan perder su salvación. Se les advierte que ellos pueden, mediante el pecado o al no creer, perder la salvación que Dios les ha dado. Esto quiere decir que un creyente puede volverse de nuevo en un incrédulo. Una nueva criatura en Cristo puede de nuevo convertirse en lo antiguo. Eso es lo que algunos enseñan, hermano, es lo viejo. Aquellos que ahora son hijos de Dios pueden volverse a convertir en los hijos del diablo. Aquellos que son ciudadanos del cielo pueden convertirse en los que ocupan el infierno. De hecho, todo lo que se nos es dado en Cristo puede ser perdido. Hay iglesias donde enseñan esto, hermano. O sea, el regalo de la salvación de Dios lo puedes perder. E inevitablemente aquellos que enseñan esta doctrina se esfuerzan por apoyarla a las Escrituras. Obvio, ¿cierto? Debe tener su apoyo bíblico. Y presentan una lista de pasajes doctrinales que son usados como un apoyo para la idea de que usted puede perder su salvación. Y es importante hacer algún tipo de referencia a los mismos, a los versículos que ellos usan, o a los más importantes que usan con frecuencia y que son usados para apoyar la idea de que usted puede perder su salvación. En Juan 8:31, uno de ellos dice: si permanecieres en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos dicen, bueno, como puedes ver, si tú permaneces en la palabra, o sea, no permaneces en la palabra, dejas de ser un discípulo. Y se apoyan acá en Juan 8:31 para decir eso. Porque acá dice, si permanecieres en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, están apoyando la idea de que podemos apartarnos, de que si no permanecemos en la palabra, nos vamos a descarriar. Y esto no es lo que quiere decir el texto, ¿cierto? No es lo que quiere decir. Sino que está haciendo una afirmación. Tú permaneces en mi palabra, eres salvo. Es como el que persevera hasta el fin será salvo. No se está refiriendo a que tú, si no perseveras, no serás salvo. Sino al contrario, está haciendo una afirmación. Es una declaración. Dice el que permanece hasta el fin, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque eso es algo que está en el cristiano, el perseverar. Y lo vimos, ¿cierto? La perseverancia de los santos, y lo estamos viendo ahora. Entonces es importante que nosotros podamos entender los textos, hermanos, y no sacarlos del contexto. Juan 15:6, si alguno no permaneciera en mí, él es sacado como un pámpano y se seca. Y los reúnen, los recogen y los arrojan al fuego y son quemados. Entonces dicen, usted va a ir al infierno si no permanece fiel, apoyándose en este versículo.
Usted va a ir al infierno si no permanece fiel, se va a ir al infierno si no permanece. Y de vuelta es lo mismo, ¿cierto? Nos está hablando de algo que nosotros debemos hacer. Mateo 24:13, el que permaneciere hasta el final, ese será salvo, que es lo que recién acabamos de mencionar. Entonces realmente depende de su perseverancia. Lo mismo se menciona en Mateo 10:22 y en Hechos 13:43, donde Pablo y Bernabé le estaban hablando a judíos y gentiles que temían a Dios, exhortándolos, a continuar en la gracia de Dios. Entonces parece como si tiene que determinar y comprometerse a continuar en la gracia de Dios para ser salvo al final. Y las Escrituras dicen lo contrario, ¿cierto? Dios nos salva y Él es que nos lleva hasta el final. Él nos llevará a la salvación final. En Romanos capítulo 2 dice, Dios dará a todo hombre según sus obras a aquellos que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces Él les da vida eterna. En otras palabras, si usted no persevera en hacer el bien, no persevera en buscar la gloria, en la honra e inmortalidad, usted no va a recibir la vida eterna. Y toman estos versículos para lo mismo, hermano. O sea, es que es como una condición. Dios te salva, pero hay condiciones. Si no, no vas a llegar al cielo. Y esas condiciones están acá, ¿cierto? Hay que perseverar, buscar la gloria, honra, inmortalidad, para poder alcanzar la vida eterna. Y lo ponen como condiciones. En Romanos 11:22 también aquí está la bondad y la severidad de Dios. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces estas advertencias acerca de permanecer, de perseverar, de continuar. En Colosenses también, capítulo 1, verso 22. Aunque antes habían estado separados y eran hostiles en su mente, involucrados en malas obras. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo carnal mediante la muerte para presentarlos en Él santos, irreprensibles y sin mancha. Aquí está hablando, ¿cierto?, de la salvación, que solían ser malos y ahora Él los ha hecho santos. En el verso 23 continúa diciendo, si de hecho continúan en la fe, firmemente establecidos y arraigados y no alejándose de la esperanza del Evangelio que han oído. Y también se toma como una condición. Entonces, de nuevo, esta palabra, continúen, está implícita ahí en el texto. Las palabras son realmente iguales en todos los versículos. Permanezcan, perseveren, continúen. Siempre se está nombrando a eso y es lo que usan estos hombres también para decir que debemos nosotros, que está en nosotros, ¿cierto?, el no perder la salvación, que está en nosotros el no desviarnos y que nosotros debemos hacer algo para no desviarnos. Nosotros debemos hacer algo para permanecer en la fe. En Hebreos capítulo 3, verso 6 dice, Cristo fue fiel como un hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros si retenemos nuestra confianza hasta el final. Y el verso 14 dice, nos hemos vuelto participantes de Cristo, si retenemos el principio de nuestras certezas firmes hasta el final. Otra condición, ¿se fijan? Tiene que ver con retener, tiene que ver con soportar, tiene que ver con perseverar, continuar, tiene que ver con permanecer. Todos estos pasajes son pasajes que tienen que ser entendidos, hermano, comprendidos. ¿Acaso son advertencias de aferrarse a la salvación? ¿Se acuerdan que vimos? Cuando se le enseña a la gente y le dice, tienes que aferrarte al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, tienes que aferrarte a Él, no soltarte de Él. Y la pregunta es, ¿con cuánta fuerza debo hacerlo? Porque con la fuerza que yo me aferro al Señor, me voy a soltar de alguna forma, hermano. ¿Por qué? Porque mis fuerzas humanas siempre se van a ir desvaneciendo poco a poco. Aunque yo quiera aferrarme cada día al Señor, algún día me voy a soltar. Entonces lo correcto es que Dios nos tome de su mano, ¿cierto? Que Él, con su infinito poder, misericordia, nos tenga siempre aferrado a Él. Entonces son advertencias de que si usted se suelta o si se desvía o si usted no persevera, se va a perder la salvación y va a ir al infierno. Si es así, hermano, entonces la Biblia se contradice a sí misma, porque es claro que las Escrituras enseñan que la salvación es para siempre.
También enseña que la salvación es de Dios. No es algo suyo, hermano. No es un mérito suyo. No es algo que usted ganó. No es algo que usted hizo obras y ganó una salvación. Eso tampoco es bíblico. La salvación es de Dios y usted no puede salvarse a sí mismo. Ni en un punto inicial y tampoco en un sentido continuo. No podemos hacerlo, hermano. Yo no puedo salvarme a mí mismo. No puedo yo tener mi salvación porque si fuera así la podría perder, porque sería un mérito humano. Sería algo mío, personal o suyo también. Entonces inicialmente usted no podía ser salvo mediante su propia fortaleza, mediante la fuerza misma de su propia fe. Usted no puede aferrarse mediante la fortaleza de su propia fe. Y hemos estado diciendo esto de continuo. La idea aquí es que estas son advertencias a creyentes a aferrarse con toda su fuerza, no sea que pierdan su salvación. Y estas son más bien declaraciones, afirmaciones de aquellos que permanecen, que continúan, aquellos que perseveran, aquellos que retienen, dan evidencia que son los que son salvos. De tal manera que usted puede tomar todos estos versículos y ciertamente y de alguna manera responderlo de la misma manera que todos. Jesús está diciendo, si usted es uno que permanece en mi palabra, entonces usted es un verdadero discípulo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si usted permanece en la palabra, es porque es un verdadero discípulo. Si usted no permanece, usted no es un verdadero discípulo. Lo contrario. Si usted es alguien que permanece, que persevera, usted va a recibir su salvación al final. Si usted es uno de los que continúa en la gracia de Dios y continúa en la esperanza del Evangelio y continúa de manera perseverante y retiene su profesión, entonces da evidencia de que la obra poderosa salvadora de Dios se ha llevado a cabo en usted, porque usted posee el único tipo de fe que salva, y esa es una fe perseverante, y es una fe entregada y dada por Dios. Recuerdan que vimos la fe humana y la fe divina. La fe humana que cuando hacemos cosas o un acto de fe, abrir la llave, ¿cierto?, de la casa y tomarse esa agua, no sabiendo de dónde vino esa agua, quién la procesa, quién la limpia. Sabemos dónde está la planta, ¿cierto?, pero no sabemos quién lo hace. Entonces ese es un acto de fe humana, que es lo que vivimos cada día, a diario. Subimos un vehículo, ¿cierto?, y confiamos en que el otro no se pasará a la pista contraria y tendremos un accidente. Confiamos, es un acto de fe. El andar en una carretera es un acto de fe también, hermano. Entonces, esa es la fe que tenemos humana, pero la fe que nos entrega Dios es una fe divina. Es una fe para creer en Él. Es una fe para perseverar. Es una fe que nos va a durar hasta el final, hermano. No es algo que se va a ir desvaneciendo poco a poco. No es una fe que se va a ir quedando en el camino y que en cierto punto del camino nos vamos a cansar y nos vamos a caer o nos vamos a desviar. No, hermano, una fe perseverante, una fe que salva. Entonces, estos pasajes definen la naturaleza de la fe salvadora. No son advertencias en el sentido de que los creyentes necesitan una advertencia de que se aferren. Son advertencias hechas a creyentes superficiales, a creyentes falsos, a creyentes profesantes que no son reales. Y están diciendo, si tu fe es real, permanecerá, perseverará hasta el final, guardada por Dios y protegida por Dios. Y de estos creyentes falsos hay muchos en las iglesias, hermano. Yo no sé quién es y quién no es, aunque cierto, podemos tener luces de que una persona es salva o no es salva por cómo se comporta, por la perseverancia, por su hablar, porque vemos el proceso de cambio que ha tenido desde el punto que Dios lo salvó hasta el día de hoy, ¿cierto? Y vemos que avanzan, no que retroceden, sino que poco a poco se va avanzando en el camino del Señor. Sí hay luces para poder ver, pero así también hay cristianos falsos que son igualmente, hermano, personas religiosas, muy devotas, comprometidas muchas veces con el pastor, con el hombre, con la iglesia, con esto, pero no comprometidas con Dios. Son cristianos superficiales, que es como cuando se habla del trigo y la cizaña, ¿cierto? ¿Usted conoce la cizaña? Es igual que el trigo, exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el trigo lleva fruto. Uno aprieta el trigo, ¿cierto? Y sale el fruto.
La cizaña no, usted la aprieta y no sale absolutamente nada. Entonces son idénticos, pero uno lleva fruto y el otro no lleva fruto, hermano. Entonces hay muchos cristianos disfrazados así también, que son cizaña, no son verdaderos cristianos. Entonces, si tu fe es real, perseverará hasta el final, guardada por Dios, protegida por Dios. Pero ¿cómo es que Él nos protege? Mediante la fe. Él nos da una fe que salva y una fe que persevera hasta el final. Fuimos salvados por la fe y perseveramos por la fe. No es natural, es sobrenatural, es un regalo de Dios. En Efesios 2, verso 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un don divino de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Porque nadie va a llegar al cielo diciéndole al Señor que Él se ganó la salvación. Yo me gané la salvación, Señor, porque era muy buen hombre, muy buen esposo, muy comprometido con la iglesia, Señor. No faltaba nunca a la iglesia, así que yo gané mi salvación. No, hermano, nadie va a poder llegar al cielo gloriándose. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ve, hasta las cosas buenas que usted va a hacer, hermano, son ya preparadas por Dios. ¿Tiene algo de que gloriarse usted? ¿De que hizo algo bueno? ¿De que hizo una buena obra? ¿La buena obra del día? Ya hice mi buena obra del día, algunos dicen. Ni siquiera esas obras, hermanos, son nuestras, sino que son puestas, o sea, nosotros las hacemos, pero es guiado por el corazón de Dios. Somos guiados por Dios. Entonces lo que los escritores están diciendo es que así es como usted identifica al verdadero creyente. Usted es real si persevera. Y el texto realmente en el cual la interpretación entera descansa es en 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Hablando de la iglesia. Porque si hubieran salido, o si hubieran sido, de nosotros, habrían permanecido. ¿Se fija? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces llega un punto, hermano, donde la iglesia se empieza a limpiar y se limpia sola. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, cuando viene la tormenta, ahí es cuando se ven los verdaderos y los que no son verdaderos. Muchos llegan a una iglesia, muchos llegan a un lugar, ¿cierto?, donde se predica la palabra del Señor y pensando, muchas veces la gente mal predicado el evangelio, diciendo que vayan a la iglesia y todos los problemas van a ser resueltos, todos tus problemas, tus dificultades van a ser resueltas por el Señor. Tú descansas en Él y Él te va a solucionar absolutamente todo. ¿Él lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Acércate a Cristo y Él te puede sanar. ¿Él lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es Cristo muerto y resucitado para salvación. Es simplemente el evangelio, es Cristo muerto y resucitado. Ese es el evangelio, son las buenas noticias de que uno murió por todos. Entonces así se limpia la iglesia, hermano, cuando hay pruebas y dificultades, porque estas están garantizadas en la vida del cristiano. Si antes teníamos problemas en el mundo, ahora vamos a tener más problemas. Pero con Dios a nuestro lado, que es la gran diferencia. Ya no estamos solos. Ahora estamos con el Señor, tenemos una familia en Cristo donde apoyarnos, tenemos hermanos, ¿cierto? Tenemos la iglesia donde podemos reconfortar también nuestras fuerzas cada día o cada semana. Cuando alguien abandona la fe es una prueba clara de que no era fe salvadora, no fue la fe sobrenatural que Dios da, porque no permaneció, porque no perseveró, porque no continuó, porque no retuvo esa profesión, porque no perseveró. En 2 de Timoteo 2, verso 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Solo hay dos posibilidades de personas que profesan a Cristo, que son los reales y los falsos, ¿cierto? El trigo y la cizaña. Si perseveramos, somos los reales y reinaremos. Si negamos, Él nos negará.
Si me confesare delante de los hombres, yo te confesaré delante de los ángeles de Dios o delante de mi Padre en los cielos. Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré. Estas son palabras de Jesús, hermano. Si alguien en algún punto niega a Cristo, rechaza a Cristo, todo lo que manifiestan es que nunca tuvieron esa fe real. Cuando alguien niega el Evangelio, cuando dice, no, yo ya me voy de la iglesia, me aburrí, son todos unos hipócritas de la iglesia, son todos, me voy de la iglesia. El pastor también, y le echan la culpa a medio mundo, hermano. ¿Pero por qué? Porque no están cómodos en un lugar donde se les habla del pecado, no están cómodos en un lugar donde la palabra de Dios lo confronta, hermano. Y nos desnuda, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos desnuda, nos habla a nosotros para que cada día podamos ser mejores. Hay personas que no soportan esas palabras. La Escritura dice, ¿cierto?, que no, llegarán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, donde no soportarán la sana doctrina, sino que se irán detrás de hombres falsos, los cuales les van a predicar a su ego, a su corazón, a lo que ellos quieren, a lo que ellos quieren escuchar, ¿cierto? Que son hijos del rey, que son hijos, las princesas del Señor, que no sé, que Cristo, ¿cierto?, quiere que sea próspero, que sea rico, que todo va a estar bien, que tú eres lo máximo, y puras cosas que elevan el ego de las personas, hermano. Pero no les predican la palabra, no les predican el pecado, no les predican que somos pecadores, que cada día debemos aferrarnos al Señor para que podamos seguir caminando, para que Él nos transforme, para que Él nos cambie. Cuando pecamos, ¿cierto?, arrepentirnos. Porque eso habla la Escritura, de que si pecamos y caemos, debemos, ¿qué hacer? Arrepentirnos, confesar el pecado al Señor. Y Él es fiel y justo y nos va a perdonar, hermano. Entonces de eso se trata todo esto, hermano. De eso se trata el Evangelio. Se trata de Dios, no de nosotros. Entonces, si si en algún punto alguien niega a Cristo, rechaza a Cristo, todo lo que manifiestan es que nunca tuvieron esa fe real. Porque la fe real es una fe perseverante, es el regalo de fe sobrenatural que soporta y persevera hasta el final. Continuando en el verso 13, 2 Timoteo 2, dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él se ha identificado a sí mismo con usted. Le ha concedido a usted el compartir en su vida. Aquellos que perseveran son los verdaderos creyentes. Aquellos que no perseveran son los creyentes profesantes falsos. Y debemos, ¿cierto?, distinguir, hermano, cuando Cristo le está hablando a creyentes falsos, cuando la Escritura está hablándole a falsos y cuando le está hablando a verdaderos. Los verdaderos creyentes van a tener luchas temporales con su fe. Y es verdad, hay ocasiones en las que nuestra fe es débil y olvidamos las palabras de Jesús que le dijo a sus propios seguidores. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe, pero nunca una negación abierta en algún sentido final y completo. Podemos tambalear, ¿cierto? Podemos de repente tener una fe, estar un poco débiles en la fe, pero no nos vamos a perder, hermano. No nos vamos a perder porque Dios nos va a traer de vuelta. Dios nos va a dar ese remesón, ¿cierto?, para que despertemos. Que muchas veces nos quedamos dormidos ahí, como dice el dicho, echados en los laureles, cómodos, tranquilos, y nos olvidamos, ¿cierto?, a veces de la oración, de leer la palabra, de estudiar las escrituras, de escuchar una predicación, y nos vamos quedando ahí en el camino, hermano, y nos vamos alejando, ¿cierto?, como habla el libro de Hebreos, nos vamos quedando en el camino, hermano, nos vamos quedando poco a poco. Y lo hermoso de esto es que Dios se da cuenta, hermano, y nos trae de vuelta. Nos trae de vuelta y los que no son verdaderos se alejan para siempre. Se alejan, se van. Entonces esa es la diferencia con los verdaderos y los falsos. Realmente es apropiado que pensemos, que pasemos a Pedro, que vayamos a Pedro, porque Pedro tenía la fe, una fe salvadora, pero también manifestó debilidad temporal. Vimos a Pedro, ¿recuerdan? Él decía, no, Señor, contigo a todas partes, hasta la muerte contigo. Y cuando llegaron a apresarlo, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro? Se arrancó, se fue, le dio miedo. Fue cobarde. Lo negó, lo insultó. Entonces él manifestó esa debilidad temporal e inclusive una negación temporal cuando fue confrontado en el juicio de Jesús.
Pedro es a quien acudimos para encontrar el testimonio fuerte de perseverar, a pesar de la fe que es débil, y ser protegido por Dios como una fe que no puede fallar. Este es un ejemplo increíble, ¿cierto, hermanos? De Pedro. Increíble. La fe de Pedro tuvo sus momentos débiles, así como nosotros también de repente tenemos nuestros momentos de debilidad. Existieron las negaciones temporales y podría ahí llenar un espacio en blanco. Pedro tuvo un lapso temporal terrible, ¿cierto? Y esto fue antes de Pentecostés, antes de que el Espíritu Santo viniera a morar en él. Y después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, tendréis o recibiréis poder, les dijo Jesús a sus discípulos. Recibiréis poder. ¿Y ese poder de qué habla, hermano? Muchas veces en la iglesia también se habla del poder, de que nosotros tenemos poder, que somos poderosos. Pero simplemente, hermano, lo que nosotros necesitamos es poder, pero el poder seguir adelante, el poder continuar, el poder luchar con el pecado. Ese es el poder que nosotros necesitamos. No poder para hacer milagros, para hacer sanidades o cualquier otro tipo de milagros, hermano. Después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, usted nunca oye nada acerca de una negación por parte de Pedro otra vez. Ahí él fue renovado, él fue regenerado, hermano. El Espíritu Santo vino sobre él y ahí él ya recibió el poder. Pero poder para soportar las pruebas, las dificultades. ¿Y a qué extremo? Al extremo de que él fue crucificado también, igual que Cristo. Pero no era digno, él decía, y que lo crucificaran de cabeza. Y aún así, hermano, en esas condiciones, él no negó a su Señor otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba en él. Porque el Espíritu de Dios ya estaba en él, hermano. Entonces, también se recuerdan que hablamos sobre eso, cuando nosotros hablamos de las pruebas que van a venir, de la persecución de la iglesia, y muchas veces nos afligimos y decimos, ¿cómo lo voy a hacer si es que llega la persecución? Si un día llegan aquí, hermano, y nos llevan a todos y nos torturan y nos hacen, no sé, hermano, se me pasa por la cabeza. Y piensa, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Seré capaz de soportar esa prueba? O a lo mejor voy a decir, no, yo no soy cristiano, si yo pasé aquí hoy día, iba pasando y me metí para adentro. Pero yo no soy cristiano. Y ahí es donde se van a ver verdaderamente los cristianos, hermano. Porque el falso va a negar inmediatamente al Señor. Inmediatamente lo va a negar. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en ellos. Son solamente personas vacías, personas huecas, sin el Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero el verdadero, ¿cierto? Hasta la muerte irá por Cristo. Y ahí es donde ahí es donde entramos en el plano del poder, hermano. ¿Qué poder vamos a tener? Vamos a poder soportar esa prueba. A lo mejor usted dice, ¿pero cómo? Bueno, es algo sobrenatural que Dios en el momento que suceda o llegue a pasar, ahí realmente usted va a comprender lo que es esto, hermano. Y va a sentir, yo creo que gozo de morir por su Señor. Nosotros lo vemos lejano todo esto, hermano, pero hay iglesias en el Medio Oriente, en países de Oriente, ¿cierto?, donde son perseguidos y hay pastores, líderes que son asesinados, hermanos, por la fe. Familias quedan solas porque los líderes son asesinados, los matan. Nosotros lo vemos lejano, pero es algo que está pasando, hermano. Es algo que está sucediendo. No es nada extremo. Entonces, después de que después de que vino el Espíritu sobre los apóstoles, recibieron el poder. Y Pedro se presenta ahí de pie ante la población entera en Jerusalén y predica a Cristo. Pero él entendió los lapsos, también entendió la fe perseverante. Su lapso nunca fue final y nunca fue completo. Y con toda certeza, él entendió el amor fiel del Señor. Él entendió la restauración. Él lo restauró, ¿cierto? Después que vino el poder, él lo restauró y le dijo, cuando le preguntó Pedro, ¿me amas? Recuerdan que le preguntó 3 veces si lo amaba. Ahí él restauró a Pedro. Él entendió la gracia, él entendió la fortaleza de la fe que el Señor le había dado. Si usted es real, su fe no va a fallar de manera completa o final. Vuelvo a repetir, vamos a tener nuestras debilidades, sí las vamos a tener, pero no nos vamos a perder de manera completa o final, hermano. Si alguien dice que perdió la salvación, si alguien dice que se perdió, es porque nunca fue. Cristo habla, ¿cierto? Y cuando habla de sus discípulos, le dice, Padre, aquí están, ninguno se perdió. Aquí están los que me diste, ninguno se me perdió. Sino el hijo de perdición que estaba preparado para tal y cual motivo, que era Judas.
Pero él no se perdió, él estaba destinado para eso. Y le dice, aquí están y ninguno se ha perdido, Padre, guárdalos, así como yo los guardaba en tu nombre. En el versículo 5 de Primera de Pedro 1:5, dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Guardados por qué? Por el poder de Dios. Decimos el poder de Dios, hermano, y no sabemos la magnitud de aquel poder. El creador del universo, hermano. Él nos guarda. ¿Usted cree que al creador del universo se le va a perder alguno? No es cierto. Imposible. Entonces esa es una declaración tan importante, hermanos. Guardados por el poder de Dios, guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo es que Dios nos guarda? Mediante la fe, mediante nuestra perseverancia, mediante nuestra fe perseverante que Dios nos entregó. Ahora recordemos que Pedro le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos, inclusive martirizados. Y frente a eso se estaba preguntando si su fe iba a resistir y estaba muy ansioso al respecto. Entonces surge la pregunta acá, ¿acaso su fe fracasaría si fuera a ser llevado prisionero? ¿Acaso su fe fallaría si enfrentara golpizas? ¿Acaso su fe fallaría si enfrentara la muerte? Ellos no confiaban en su propia fortaleza, hermano, porque ellos conocían sus propias luchas como creyentes, así como usted conoce sus luchas, ¿cierto? Usted como creyente, usted conoce sus luchas, usted conoce sus debilidades. Usted sabe, ¿cierto?, dónde le aprieta el zapato, dónde tiene esa piedrecita y le molesta en el zapato. Usted sabe sus debilidades. Todos ellos vivían como vivimos en Romanos 7, no haciendo lo que quieren hacer y haciendo lo que no quieren hacer. Y luchando con esa carne que permanecía en ellos. Y se preguntaban si ellos iban a poder sobrevivir frente a la prueba o a la persecución extrema. No confiando en su propia fe, inclusive. Temían que su fe podría fallar. Temían eso también. Pedro escribe esta carta y señala que van a enfrentar momentos muy, muy difíciles, de muchas pruebas. En el 2:20 le habla acerca de ser tratado de manera áspera y soportarlo con paciencia. En el capítulo 3 él habla del daño que podrían enfrentar. Capítulo 4 él habla acerca de aquellos que sufrirían como cristianos. Verso 16, sino avergonzarse, sino glorificando a Dios. Es bastante claro que va a enfrentar tiempos muy difíciles. Eso Pedro se lo está hablando a la iglesia, hermano. Van a pasar tiempos difíciles, pero no pierdan la fe, no pierdan la confianza, no pierdan la certeza de que Dios estará ahí con ustedes. Y eso mismo nos habla Pedro ahora a nosotros. Aunque estamos viviendo tiempos peligrosos, pero nosotros podemos salir a la calle, hermano. Aunque hay muchas personas hoy en día intolerantes, cierto que no, a lo mejor no podemos predicar, o si predicamos a lo mejor nos tiran piedras, no sé, nos insultan. Pero es algo que debe pasar, hermano. Y es algo que debemos sufrir y debemos soportar. Tenemos la ventaja, hermano, que podemos salir tranquilos a la calle como cristianos, por el momento. Pero acá Pedro le está escribiendo a estos cristianos que estaban siendo asesinados, que estaban muriendo como mártires, y le dice que confíen en el Señor, que Él dará la fuerza en la prueba. Entonces la carta reconoce que está bajo una intimidación muy seria y una amenaza muy seria. Están preocupados si su fe sobrevivirá. Y Pedro dice en el verso 5, están guardados, están protegidos, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, está diciendo no se preocupen porque están siendo protegidos por el Señor. Y eso no por la fe humana, sino que por la fe que viene de Dios, que les es dada a usted mismo como un regalo. Es una fe sobrenatural. Entonces estamos viendo estos elementos, hermanos, o los componentes de la protección. Y dijimos, cierto, que somos protegidos por una esperanza viva. Protegidos por una esperanza viva. En el versículo 3 y 4 de 1 de Pedro 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Quién nos hizo renacer? Nuestro Dios y Padre, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo.
Y nos hizo renacer para una esperanza viva, dice acá, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él pagó el precio, ¿cierto? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces tenemos una esperanza viva, hermano. Y es una esperanza que no puede morir. No puede morir. Ese es el punto, nunca puede morir. Hebreos 6:19 dice, esta esperanza tenemos como un ancla firme del alma. Usted sabe lo que es un ancla, ¿cierto? El peso que debe tener un ancla para poder soportar una embarcación. Y así es como es esta esperanza que tenemos nosotros, como un ancla, una esperanza que es tanto segura como firme. ¿Y cuál es esa esperanza? Nuestra esperanza es el cielo, que un día llegaremos al cielo y estaremos con el Señor. Nuestra esperanza es ver a Cristo, recibir nuestra recompensa eterna, entrar en nuestro hogar celestial, recibir nuestra herencia. Eso es lo que estamos esperando, ¿cierto? Ese es el fin de todo esto, hermano. Una vida mejor. Una vida mejor. Este es el futuro para nosotros. El futuro es la próxima vida. Una herencia que Pedro dice que es incorruptible. Que algo que no puede perecer. Algo que es incontaminado. Que no puede ser corrompido. Es inmarcesible, no puede disminuir y está reservada, hermano, para nosotros. ¿Se fijan? Ustedes tienen una reserva, tenemos una reserva en el cielo. Y volvimos al punto, nadie puede perderse, porque ya está reservado, la morada ya está reservada. Y como dijimos la semana pasada, Dios nos va a decir, oye, se perdió uno, así que queda un cupo, ¿quién lo quiere? O arrendémoslo. No, ¿cierto? Está reservado. Y si está reservado es porque usted va a llegar a ese lugar, hermano. Porque es seguro. Están reservadas para ustedes en el cielo, donde nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, él mismo ha entrado al cielo, como acabamos de leer, ¿cierto? Tenemos como un ancla del alma, una esperanza que es tanto segura como estable, y una que entra dentro del velo, donde Jesús ha entrado como un precursor para nosotros. Recuerden que Él dice que el velo se rasgó y ya no hay separación para Dios y nosotros, ¿cierto? Ahora tenemos línea directa a Dios, al Padre, por medio de Jesús. Antiguamente no, ¿cierto? Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, pero Cristo sacó todo eso y lo reemplazó por su muerte. Él murió y ahora por medio de Cristo tenemos entrada directa al Padre. Entonces es tremendo todo esto, hermano, que la Escritura nos enseña y nos da la claridad para poder entender este tema de la salvación, que es un tema muy polémico, hermano, en las iglesias. Usted habla de la seguridad de la salvación y ya hay pelea. Usted puede mencionarle a otro hermano o conocer a una persona que es cristiana y toca estos temas puntuales y es pelea segura, si es que no están de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, ellos sacan sus textos, ¿cierto? Y usted saca los suyos y ahí empieza la discusión. Por eso estas doctrinas, hermanos, son fundamentales para la iglesia, para nosotros. Si alguien no las cree, no importa. Eso no importa, hermano. Nosotros las aprendemos, nosotros las creemos. ¿Por qué? Porque están apoyadas por versículos bíblicos. Y no sacados del contexto, sino que hemos leído todo en su contexto y en lo que quiere decir la palabra de Dios. Y si la palabra dice que la salvación no se pierde, es porque no se pierde, porque es algo que viene de parte de Dios. Y Dios no es como nosotros, que da y quita, ¿cierto? Porque el que da y quita, le sale una jorobita. Con el diablo se desquita. Entonces son temas, hermanos, que nos ayudan a nosotros a crecer. Y nos van a dar tranquilidad, nos van a dar claridad. No nos van a dar chip libre, porque muchos piensan eso. La salvación no se pierde, yo vivo como se me da la gana, hago lo que quiero, total, ya soy salvo. Y la salvación no la puedo perder. Entonces yo hago lo que quiero, vivo como quiero, hago lo que quiero y después cuando muera voy a despertar en el cielo. Esa es una distorsión, hermano. ¿Por qué? Porque hablamos de que la salvación no se pierde, pero hablamos también de una perseverancia. Hablamos de algo constante, que está cada día, ¿cierto? Es lo mismo. Y como cristianos, siempre siguiendo al Señor. No nos desviamos. No queremos hacer otras cosas. Ya no vivimos como vivíamos antes, en el pecado. Antes éramos una máquina de pecado, como dice Juan, ¿cierto? El que peca es del diablo, pero
el pecado constante, el pecado continuo, un pecado sin arrepentimiento, un pecado que nos daba lo mismo. Pero ahora es diferente, ¿cierto? Pecamos, nos duele, le pedimos perdón al Señor, queremos cambiar, queremos ser cada día transformados por la palabra del Señor. Y ese es nuestro anhelo. Ya no vivimos, ¿cierto? Como dice la Escritura, para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y vivimos para el Señor. Y cada día queremos eso, queremos continuar en eso. Pero el que no, ¿cierto? Ese se desvía y le da lo mismo y ya vive como quiere. Y viven engañados, hermano, porque hay muchas personas que piensan que cuando mueran van a despertar en el cielo. Hay muchas personas que dicen, no, yo un día acepté al Señor y me dijeron que yo ya era hijo de Dios y era salvo. Y están engañados. Van a pensar que despertarán en el cielo, pero no será así, hermano. Su despertar será en un lugar muy, muy, muy desagradable para ellos. Así que yo los invito, hermano, a que sigamos adelante, continuemos, sigamos en la perseverancia, ¿cierto?, de continuar hasta el final, porque la recompensa está cada día más cerca. Los años no pasan en vano, ¿cierto? Unos moriremos antes, otros después, pero todos un día moriremos y nos estaremos delante del Señor. Y nosotros, ¿cierto?, que hemos creído en Él, despertaremos a su lado, estaremos con Él para siempre. ¿Oramos? Damos gracias al Señor. Muchas gracias, Padre, por este nuevo tema, este nuevo día, por esta nueva palabra que nos has dado el día de hoy. Agradecemos cada día, Señor, tu bondad, tu misericordia. Cada día agradecemos, Señor, de que tú nos hayas salvado, de que tú nos hayas tomado del mundo, Padre, de la escoria, y nos hayas traído a este lugar santo a ser tus hijos. Es algo tan increíble, Padre, que el mundo no puede entender, que el mundo no puede comprender, Dios. Pero para nosotros, los que te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, es algo increíble, Señor, es algo increíble. Dependemos cada día de ti, dependemos cada día de que tú nos des la vida, nos des la salud, nos des el trabajo, Señor. Y nuestra vida dependiente 100% de ti, Señor. Es una tranquilidad tan grande, Señor, depender de ti. Es una tranquilidad tan grande, Dios del cielo, depender de ti, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Jamás nos vamos a perder, jamás vamos a tener necesidad alguna, Señor, estando contigo. Y si alguna vez la tenemos o padecemos ciertas necesidades espirituales o materiales, es porque así tú, Señor, quieres hacernos pasar por pruebas. O a lo mejor son malas decisiones que hemos tomado nosotros. Y ahí debemos tener la sabiduría para entender. Pero sea como sea, Señor, gracias, Padre. Muchas gracias por todo. Bendice a mis hermanos que el día de hoy han estado aquí. Que esta palabra sea alimento para sus vidas, para que sea nutrido, Señor, su espíritu. Para que cada día puedan estar más firmes, Señor, como esa ancla se echa al mar para que el barco no se mueva. Así nosotros también tengamos esa firme ancla en el alma, Señor, confiando y esperando cada día en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has sido fiel. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, y has sido fiel con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos. Pruebas, dificultades, Señor, necesidad, lo que sea, Padre, que si alguien está padeciendo aquello, seas tú llevando consuelo, seas tú llevando fuerza, seas tú llevando sanidad a mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos todo esto y te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos vivido en tu presencia, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.